Internacional Matecaña de Pereira. Nos acompañan Francisco Valencia, exgerente del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, y Marlon Mejía, experto en valoración de activos aeronáuticos y financiamiento. Doctor Francisco Valencia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Leonel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Bien, gracias, muy amable. Y saludo a Marlon Mejía, que se encuentra en Londres. Doctor Marlon Mejía, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ¿cuál es el futuro del Aeropuerto Internacional Matecaña? De la preocupación enorme que tenemos muchos de qué va a pasar con el Aeropuerto Internacional Matecaña inicialmente. Y voy con Marlon Mejía, que ha estudiado mucho el tema de nuestro terminal aéreo. A ver, este es un proceso que se inició hace más de 4 años. Digamos que se identificaron fallas estructurales en la pista del aeródromo que fueron identificadas durante este estudio y la verdad la prioridad debe ser enfocarse en la pista y en la forma en que la pista nos dé el potencial de desarrollo para consolidar el mercado que tenemos potencialmente. Se ha demostrado cómo si se estimula el mercado, este crece. Pero el enfoque más que en este momento no está haciendo mucho en la pista y realmente la pista está alcanzando sus límites ya como lo demostró el hecho de tener a American retirándose del mercado por tiempo indefinido porque este tema de la pista no se puede solucionar y estos problemas se van a ir eh, exacerbando a medida de que las flotas, de que el flujo de pasajeros sea mayor, de que las aeronaves que lleguen requieran más prestaciones en pista y este problema no lo vamos a poder solucionar en el punto donde nos encontramos. Valencia, la misma pregunta, el futuro del Aeropuerto Internacional Matecaña, para luego ir a particularizar, a hablar de puntos por puntos de este tema que es tan llamativo, porque ese es un bien que está en el corazón de todos los pereiranos y risaraldenses, doctor Francisco. Leonel, tienes toda la razón, es algo que en ese punto todos estamos de acuerdo y lo hemos vivido, experimentado. El aeropuerto Matecaña tiene una ventana de oportunidad para afrontar y evaluar un punto completamente crítico que es la longitud de su pista. A lo largo de los planes maestros, empecemos muy brevemente a decir que en 1984 se planteó el primero de la mano de Aeropuertos de París. Aeropuertos de París estimaba que un poco más allá del 2000 ya íbamos a vivir unos momentos de saturación, estados de saturación que invitaban a la dirigencia pereirana a que evaluara una relocalización del aeropuerto. Posteriormente, en el año 2009, en un plan maestro que elaboró la Aeronáutica Civil, volvió y planteó lo mismo, evaluando entre tres alternativas con un factor, digamos, multiabordaje, y calificó tres alternativas que se planteaban para la ciudad, llegando a la máxima calificación o a la mejor calificación, el quedarnos en la localización actual. Se valoraba qué más, irnos hacia un sector denominado los planes o irnos a estructurar una posibilidad de interacción con el aeropuerto de Santa Ana que sirve a la ciudad de Cartago. En ese momento yo creo que fue el punto de quiebre porque luego aparece la concesión en el año 2017 que lo que hizo fue desarrollar un punto álgido que no logró hacer la ciudad en relación a ese plan maestro del 2009, que fue dotar a la ciudad de una nueva terminal y planteaba ese plan maestro del 2017 que la longitud de la pista lo iba a llevar a servir la capacidad o la demanda, más bien la demanda, durante toda la vigencia de la concesión. Nosotros desde el momento en que regentamos el aeropuerto con Marlon y con otros profesionales, con las aerolíneas, ya empezábamos a ver digamos, unos síntomas de agotamiento en la longitud de la pista. Entonces, esto no es una situación
de 2024-2025 es una situación que vemos identificando desde el 2021, de manera que con la salida reciente de American Airlines ya es una primera materialización de un riesgo que se veía venir y que nosotros lo hemos venido abordando ya fuera del aeropuerto con un grupo de estudio que trabajamos junto con Marlon y otros profesionales. De manera que esa es una ventana de oportunidad para que abordemos el tema crítico que tiene el aeropuerto, que es la longitud de su pista, ya sea en la localización actual o si eso entonces se determina como no viable, como ya más adelante, si quieren les cuenta Marlon, revisar una localización distinta a la que se encuentra el aeropuerto Matecaña. La limitante es la pista, la dimensión, la longitud de la pista, doctor Marlon, ¿no? A ver, tenemos dos limitantes allí. Tenemos una limitante que es la longitud de la pista. Es una pista de solo 2.000 metros. Y tenemos otra limitante que es la altura. Tal como sucede con los ciclistas, con la altura se pierde rendimiento. Los motores pierden oxígeno como los ciclistas cuando van a ascender una montaña. Si estamos utilizando una altura de 2.000 metros al nivel que tenemos en Pereira, estaríamos como, sí, Francisco. Marlon, pero no es la altura porque todos seguramente nos van a pensar que es por el emplazamiento en el que está, que parece como un portaaviones. No es esa altura a la que nos referimos, sino la elevación sobre el nivel del mar, en la que se encuentra Pereira. O sea, esa altura sobre el nivel del mar sería, digamos que no tan crítica, pero a nuestra altura sobre el nivel del mar, en las condiciones climáticas en que nos encontramos, esto se vuelve un factor bastante restrictivo en las operaciones del aeropuerto. La mayoría de los vuelos nacionales podrían operar de forma más o menos, sí, aceptable, pero cuando los vuelos empiezan a irse más allí de 1 hora, 2 horas, empezamos a ver que los aviones ya no pueden salir ni con carga o pueden salir con pasajeros pero sin carga o no la cantidad de pasajeros que requiere. Y como lo venimos viendo, es un fenómeno que muy en detalle lo hemos estudiado con Francisco, denominado la densificación o el aumento de la capacidad en la flota. Nosotros teníamos las aeronaves típicas del aeropuerto eran de 120 pasajeros y ahora estamos trabajando con aeronaves de 180 pasajeros y dentro de 5 años estaremos trabajando con aeronaves de 220 pasajeros. Ese tipo de aeronaves va a ser muy difícil encontrarlas operacionalmente viables. Bueno, operacionalmente tal vez, comercialmente viables sería difícil operarlas desde las condiciones del aeropuerto en su configuración actual, con su sección actual a su altura actual, solo el nivel del mar. Sí, pero me queda una inquietud, doctor Marlon, pero entonces, si este no es competitivo por la altura, ¿qué pasa entonces con el de Bogotá? Es que en Bogotá estamos hablando de un aeropuerto que tiene 3.800 metros en pista efectiva como tal. Y ojo, hay una cosa, la gente dice que estamos en Bogotá con mucha pista, con mucha altura, pero realmente hay vuelos como el vuelo de KLM a Ámsterdam que tiene que hacer escala en Cartagena. Pues aprovechan el tráfico turístico, pero tienen que hacer escala en Cartagena para poder salir hasta Europa con carga completa. Y en Cartagena solo estamos hablando de 2.600 metros. De Bogotá salen restringidos. Exactamente, Marlon. Y el vuelo que puso recientemente Emirates, ¿para dónde va? Para Miami. Porque no va de manera directa, porque salen restringidos, salen penalizados. Entonces van a Miami, terminan tanqueo, terminan de abordar los últimos pasajeros, terminan, digamos, de generar la eficiencia que requieren y van en ese vuelo hacia Dubái. Entonces, pese a la longitud de la pista, que es tan interesante la de Bogotá, por la elevación sobre el nivel del mar, presenta serias limitantes en la operación para las aeronaves. Y hay un punto importante y es una reciente salida de los 2 fabricantes más importantes del mundo, Airbus y Boeing, donde hablan de las entregas que van a tener hacia el año 2050.
Airbus habla de 43.420 aeronaves y Boeing habla de 43.600 que estarán volando los aires en el mundo. Y el protagonismo de las aeronaves de un único pasillo, que son con las que nosotros estamos familiarizados acá en Pereira, va a ser predominante, donde las aeronaves de doble pasillo, los grandes, los 330, el 350, el 777, van a tener una cuota de mercado solamente del 21%. La pregunta es, ¿va a seguir densificando las aeronaves estos fabricantes? Y sin duda vemos que sí. De manera que la restricción y el limitante que tenemos hoy de pista, con el hecho ya materializado de la salida de American Airlines o la suspensión, porque quiso densificar un poco, pasando de 124 sillas a 172, creo, vi por ahí en la página, 172 sillas, ya no lo pudo lograr. ¿Qué diremos nosotros en 5 años cuando en ese tabaco, la aeronave va a seguir llenándola de sillas, va a ganar más peso? Nosotros manteniendo una restricción en pista, nosotros perderíamos seria competitividad si no abordamos este problema en esta administración. Que valga Doctor la Francisco y aclaración, doctor perdón, Marlon, escúcheme, yo quiero hacer una pregunta relacionada con el tema, porque es que, bueno, entonces la pregunta tiene razón de ser en lo siguiente. Entonces, ¿para qué se concesionó el aeropuerto? ¿Hubo una equivocación cuando se entregó en concesión el aeropuerto? ¿No habría sido mucho mejor haber hecho todo ese proceso para reubicar el aeropuerto en otro lugar, como se plantea hoy, que se está contemplando la posibilidad de hacerlo en el Valle de Risaralda, doctor Marlon, doctor Francisco? digamos que esa es una cosa que en su momento era una decisión pues que ya debía tomarse, era una solución realmente que nos demostró algo. Yo diría, cuando se estimula el mercado, llegamos a potencializar el mercado, se muestra la elasticidad de nuestro mercado. Nosotros teníamos una terminal con muy poca capacidad, ahora tenemos una capacidad que nos permitió desfogar ese mercado y nos permitió llegar al número de pasajeros que estamos manejando en este momento a nivel de terminal. Esa inversión se quedaría allí porque digamos que era como muy factible de realizar, ¿sí? Pero también cumple su ciclo, como lo cumple el ciclo de la concesión, y es el momento de empezar a replantear si ya la terminal cumple su ciclo junto con la pista, hacia dónde nos movemos. La concesión, no hay duda que logró, y esta modernización del aeropuerto logró estimular el mercado a tal punto que ese crecimiento no lo habíamos visto nunca. Yo creo que en positivo podremos decir que la concesión pudo catalizar la capacidad de mercado o esa elasticidad de la que habla Marlon en muy corto tiempo y nos pudo dibujar mucho más claramente el futuro. En una mirada un poco más crítica, yo creo que siempre quisimos o mantuvimos una perspectiva de futuro en donde el aeropuerto Matecaña se sintió confortable con atender de manera suficiente las aeronaves en la configuración de hace 10 años, de hace 8 años. Pero la irrupción de la densificación, la irrupción de las aerolíneas de bajo costo, que ya venían operando en Europa, yo creo, Marlon, que acá los consultores nunca lo vieron venir, y si no hubiera sido por Viva, esa situación de choque en el mercado aéreo, que ya volvimos como a los estándares o a la cuota de mercado de un solo operador de hace 15 años, pero cuando llegó Viva, prácticamente le abrió la puerta a un nuevo modelo de negocio. Y ese nuevo modelo de negocio, yo dudo que lo hubieran visto en el año 2009, yo lo dudo, porque si no, tal vez la decisión hubiera sido distinta. Sin embargo, me voy a lo positivo, podría ser, digamos, fruto o foco de críticas, pero me voy a lo positivo. Si no hubiera sido por la modernización que sufrió el aeropuerto Matecaña, no estuviéramos viendo el futuro, creo yo, de una manera tan clara como lo hemos visto en los últimos años. Nosotros desarrollamos 3 opciones de extensión de pista cuando el gobierno nacional de su momento planteó una donación, una inversión, un traslado de 100.000 millones de pesos. Se plantearon 3 longitudes distintas,
con un estudio que reposa en el aeropuerto y por supuesto también intentamos adquirir la mayoría accionaria, si se quiere, del aeropuerto Santa Ana, porque esto es claro. La pregunta es, ¿vamos a tomar decisiones? ¿Queremos evaluarlo con realidad de presente y de futuro? Y yo creo que la invitación es a hacerlo. La invitación no es a alarmarnos, tenemos el tiempo, pero si lo aprovechamos desde ahora. Sí, doctor Marlon, y ahora que toca el tema al doctor Francisco de, bueno, tomar decisiones, ¿es el aeropuerto Santana una posibilidad o es el Valle de Risaralda, sobre todo hacia el municipio de Balboa, la posibilidad cuál de todas podría ser la más factible para desarrollar un aeropuerto que sea el aeropuerto bandera del eje cafetero, como ha venido haciendo el Aeropuerto Internacional Matecaña? Primero que todo, antes de escoger una opción, decirme, me voy a casar con esta opción, me voy a casar con esta opción o me voy a casar con esta opción, lo primero que hay que hacer es concientización, empezar el proceso. Sí, esta es la dirección hacia donde nos vamos a mover. Ya sabemos que aquí estamos alcanzando unos límites y lo voy a poner en unas palabras muy claras. Estábamos hablando de American, este avión tiene 172 sillas, pero American solo estaba comercializando 150 sillas de esas 172. Esas 150 sillas raramente se iban a poder comercializar en el aeropuerto por factores climáticos. Entonces había una empresa que estaba dispuesta a entrar al aeropuerto, digamos, con menor capacidad, pero todavía con un mercado. Cuando vio que las sillas se les iban a disminuir por factores climáticos a 150, 100, por cada grado de temperatura habría que disminuir 10 pasajeros, ¿sí? Cada incremento del grado de temperatura. Entonces, sin ese factor y sin carga es obviamente muy difícil decir que cuando empecemos este proceso de densificación en forma, porque estamos viendo apenas el inicio de lo que generó el modelo de aerolíneas de descuento. Entonces, hay que buscar una ubicación que nos libere de todas las restricciones que tenemos ahora. ¿Cuáles son? Obstáculos alrededor del aeropuerto, despegues encontrados. Las operaciones normales de un aeropuerto se hacen de cabecera a cabecera, se despega por una cabecera y se sale aumentando los movimientos. En Pereira tenemos movimientos encontrados, tenemos que esperar que aterrice un avión para que después salga el otro en sentido contrario. Es muy ineficiente ese modo de operación. Entonces tenemos que buscar un sitio que no tenga obstáculos como el alto del nudo, que es, digamos, un factor no inminente de seguridad, pero que nos limita, nos restringe el tipo de operaciones que podemos estar haciendo. Entonces, es un sitio que nos libere de todo, donde nos podamos extender al menos 3.000 metros de distancia. No importa la ubicación, eso es irrelevante en este momento. En el momento es empezar a trabajar en esos objetivos, donde queremos ver este aeropuerto dentro de 10 años. No este aeropuerto, no. Nuestra actividad aérea dentro de 10 años. Y esa decisión hay que tomarla ahora, porque en este momento ya sabemos y somos conscientes. Tal vez no en todos los sectores, pero sí hemos estado haciendo una campaña de concientización, porque esto no es un hallazgo nuevo, esto es un hallazgo que se hizo en el 2021 de estudios que ya los había palpado la aeronáutica en 2009 y que se plantearon por primera vez en 1984 con el Plan Maestro de Aeropuertos de París, que fue digamos, la primera entidad que percibió cierto horizonte del aeropuerto planteada para esa época, que para el 2005 deberíamos estar en otra parte. Lo que queda claro también, según lo que ustedes dicen, es que, bueno, hay en este momento mercado para un nuevo aeropuerto, hay mercado para un aeropuerto mucho más grande, doctor Francisco. Sí, se plantean algo más de 10 millones de pasajeros en los próximos años en todo el eje cafetero, en los planes maestros que se han desarrollado tanto para Pereira, Manizales y el Quindío. No conozco nada al respecto en el norte del Valle del Cauca, que nosotros claramente también lo servimos. Para el aeropuerto Matecaña se plantean 6,5 millones de pasajeros en los próximos años en el horizonte del Plan Maestro de 2050, de manera que mercado existe. Lo que pasa es que el mercado tiene que estimularse
y ante todo la mirada y el foco al que nosotros estamos invitando a toda la ciudadanía y a los tomadores de decisión, a las autoridades del aeropuerto, es que revisen este punto crítico de la extensión de la pista en función de servir a las nuevas capacidades que están desarrollando desde la aviación. Esas capacidades son cuáles, o esa, digamos, esa irrupción de mayor número de sillas en la misma, digamos, en el mismo volumen de esas aeronaves, están generando mayor peso al despegue y ese es el mayor limitante porque nos veremos restringidos. ¿Cuál sería la ruta de trabajo que hemos venido socializando en nuestras columnas de opinión, con los diferentes gremios? Incluso esto ha cobrado el interés de la gobernación del departamento, elemento que me parece absolutamente extraordinario, porque realmente sería un proyecto donde tenemos que unir las voluntades tanto de alcaldía, que es el legitimado completamente para desarrollarlo, pero la gobernación de Risaralda, por una eventualidad de relocalización del aeropuerto, que podría ser en el Valle del Risaralda, hemos planteado evaluar las competencias del aire, es decir, del espacio aéreo en función del flanqueamiento de los obstáculos naturales, el ensanchamiento de todo ese cañón del Valle de Risaralda, a ver si nos da con un 380 cómo se comporta el performance de la aeronave para salir avante ante una aproximación frustrada. Yo creo que esa es una de los focos que se debe desarrollar. Las aerolíneas están dispuestas a ayudarnos, identificar un par de localizaciones y rápidamente irnos a evaluar las competencias del espacio aéreo para ratificar o descartar una posible localización en el Valle de Risaralda. Ahí está, por supuesto, siempre el elemento Cartago y Santa Ana, que nosotros lo quisimos desarrollar. La diferencia en la valoración de ese activo fue el punto de quiebre para neutralizar o congelar esas negociaciones, esos avances. Y hay otra localización. De manera que la invitación es a no perder el tiempo ahora, no dormirnos en los laureles. Tenemos una concesión que viene funcionando muy bien, debe terminar hacia el año 2030. Una invitación y un llamado a la reflexión en relación a esa concesión que ha rendido tantos frutos es, antes de evaluar una eventual adición a esa concesión, revisen esos temas. Que no resulte ahora que nos fuimos muchos años más de concesión por algunas actividades o inversiones planteadas en la localización actual cuando no resolvemos el tema de la pista. Esa es la invitación que estamos haciendo desde la academia. Digamos que para dar la última puntada, yo quisiera agregar allí. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor Marlon. Sí, para agregar la última puntada allí, digamos que nosotros, el mercado de Estados Unidos y de Europa son mercados maduros, crecen en unos porcentajes muy porcentuales anuales. ¿Sí? Nosotros en Latinoamérica tenemos un mercado que no es maduro, que está en proceso de desarrollo. Mejor dicho, están todas las frutas de los árboles listas para coger. Y digamos que proyecciones de la IATA han demostrado que el mercado aéreo se ha venido doblando cada 15 años a nivel mundial, y de allí las proyecciones de Boeing y de Airbus, cuántos aviones piensan que se requieren y se van a entregar en los próximos 20 años. Usualmente son proyecciones a 20 años. En el peor de los casos estaríamos manejando un mercado del doble de volumen hacia el 2035, si se estimula correctamente. En este momento no podríamos desarrollar el mercado, ese tipo de mercado donde nos encontramos. Y si aumentamos más el área de influencia del mercado, deberíamos tener en cuenta de que estaríamos manejando cifras ya cercanas a las que se manejan en otras regiones del país, en otros hubs y en otras áreas de influencia en Sudamérica, porque Sudamérica y Latinoamérica en general son un mercado pujante y, como se dice, muy estimulable en términos, el mercado está muy, muy, muy receptivo en estos momentos a ser desarrollado. Y eso es una cosa que no debemos dejar pasar. Estamos en un momento más que de quiebre, de coyuntura. Manuel Carreño está en Miami, dice, queremos llegar directo a nuestra ciudad. Saludos desde Miami. Los usuarios de Spirit estamos cansados de la mala infraestructura en el Edén, solo tienen lo que le falta al de nosotros, pista. Eso dice Manuel Carreño desde Miami. Bueno, no faltan sino 3 minutos para terminar. La verdad es que
pues seguramente esta tendrá que ser uno de muchos más programas donde analicemos esta situación, donde hay que involucrar a la clase dirigente, a la clase política, que tienen que, pues hombre, tomar decisiones, doctor Marlon, ¿no? A la mayor, o sea, no a la carrera, pero sí empeñarse desde ahora, ¿no? Es un proceso que se ha venido gestando, pero digamos que se ha ido como haciendo un lado de priorities, pero dándole prioridad a otros tópicos, y realmente esto no es algo que Francisco o yo descubrimos ayer, no, esto lleva bastante tiempo y se ha madurado mucho la idea. ¿Cómo no? Doctor Francisco, pues mil gracias, muy amable por permitirnos el diálogo esta mañana y seguiremos muy pendientes, ¿no? Muchas gracias, Leonel. Me alegra mucho volverte a ver, seguidor tuyo en cada mañana. Y yo creo que también, como para terminar, es importante hacer un llamado a todo el eje cafetero para que se siente acerca de la valoración del sistema aeroportuario regional y por qué no pensar, como lo dijimos en las primeras columnas, en un solo aeropuerto regional. Hagamos lo posible. Y les digo, si el eje cafetero no es capaz de ponerse de acuerdo con esto, cuando el panorama de futuro está absolutamente claro, a Pereira, de todas formas, le toca continuar su protagonismo, levantando bandera, entendiendo ese futuro que somos capaces de verlo con mayor claridad con la situación actual y emprender en nuevos rumbos de estudio, de valoración, de análisis, que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, no para perderlo. Sí, y antes de que se vaya, doctor Marlon, quería hacerle una última pregunta y es que Aeropalestina, porque es que Aeropalestina en Caldas, pues han metido una cantidad de plata allí, todavía no arranca en firme. Esa definitivamente no es una alternativa de aeronavegación para el eje cafetero. Digamos que no es adecuado pues criticar al prójimo. En Manizales la dirigencia candense ha optado por esa opción. Es muy respetable lo que se ha venido haciendo. Realmente hasta donde puedan llegar es algo, son parte de comentarios que yo me reservaría para otro escenario, pero digamos que ese es el camino que ellos han tomado y están totalmente comprometidos con él. De forma personal, digo, no es la solución no queda dentro del eje gravitacional para empezar, y segundo, pues tenemos unos problemas allí también topografía y de obstáculos que son bastante difíciles, entonces no se debe desestimar ninguna iniciativa para nada, pero por lo pronto, pues es muy respetable lo que están haciendo y bueno, digamos que esta sería como la visión de no desvirtuar lo que los otros estén haciendo, pero nosotros tenemos todavía mucho camino o sea, tenemos que explotar lo que tenemos en la ciudad realmente. Doctor Marlon, mil gracias, muy amable por estar con nosotros esta mañana, ¿no? A usted, Leonel. Muchas gracias. Doctor Francisco, igualmente mil gracias, muy amable, ¿no? Gracias, un abrazo. Hay que decir que el doctor Marlon Mejía está en este momento en Londres y pues la magia de las comunicaciones nos permiten pues tenerlo en directo. ¿Qué horas tenemos allá, doctor Marlon, en Londres? Son la 1:30 de la tarde. La 1:30. Mil gracias, feliz día. Buenas tardes. Buenos días, bueno, cómo no. Mil gracias a todos y muchas gracias por, por esta posibilidad de poner en el contexto el tema del aeropuerto Matecaña de Pereira. Su futuro, ¿cuál será el futuro del aeropuerto Matecaña? Dos expertos en el tema, Marlon Mejía y Francisco Uribe, quien fuera gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, un estudioso del tema. Y bueno, estamos empezando a meternos en línea, sobre todo sobre un aspecto tan importante. Han dicho ambos y han coincidido en lo mismo, que no hay que tenerle miedo. Hay que entrar desde ahora a buscar una alternativa porque el aeropuerto Matecaña al 2030 ya será insuficiente. A ustedes, mil gracias, muy amables. Esto es Café Caliente Noticias, radio digital de cara a la verdad, con analistas y con temas diferentes, de acuerdo con la actualidad nacional, local
y mundial. A ustedes mil gracias, muy amables. Mañana Dios mediante en punto de las 7, análisis en detalle y al mediodía todas las noticias. Chao, chao.